Pues hermanos amados, hermanas amadas, cada vez que venimos a la iglesia, honramos al Señor Jesucristo, pues Él vino a dar su vida para que surgiera la iglesia y nosotros en ella. Recordemos esto siempre, cada vez que se presenta el día y la hora de venir a la iglesia, reciba de Dios este pensamiento. Necesito ir a la iglesia para honrar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, hermanas. A eso venimos, a honrar, a levantar en alto el nombre de Jesús y aplaudimos con júbilo a nuestro glorioso Señor y Salvador. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Discipular. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad de fortalecernos en la verdad de su palabra. Nos disponemos a escuchar y recibir tu palabra, eso que necesito aprender para que tú reines en mi vida. Gracias, Señor, te damos por este momento. Ayúdanos, Señor, a escuchar, meditar, aprender y poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta ocasión, escudriñaremos en la palabra sobre la llave de la bendición para los hijos. Una de las formas seguras como Dios promete y asegura bendecir a los que en Él confían y guardan con celo sus mandamientos, y en especial en Él encontramos claramente por Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 16, que dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y que también está confirmado en el Nuevo Testamento a través de las exhortaciones dadas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3, que dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra clave aquí es honrar. ¿Qué significa? Validar, respetar, apreciar, galardonar, distinguir, enaltecer, y pueden haber más sinónimos. Y esto es lo que Dios nos ha pedido: honrarle a Él, honrar a Cristo y honrar su palabra.
y de forma especial manda a honrar a nuestros padres como primer mandamiento, con una promesa para todos aquellos que lo guarden y lo cumplan en obediencia y sinceridad. Hermanos y hermanas, sabemos que la familia ha sido el fundamento de la sociedad. Es aquí donde se forman los valores y principios, siendo ello responsabilidad prioritaria de los padres. No es del gobierno, ni de la escuela, ni de la iglesia. Enseñar a respetar a todas las personas es en casa, y es de ahí donde salen los hombres y mujeres que la sociedad ha necesitado y que necesita hoy. El padre que tolera irrespetos de sus hijos los está condenando a la ruina, al fracaso, y Dios va a pedir cuenta de eso. Recuerde en Proverbios capítulo 10, versículo 1, que dice la palabra del Señor así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hijos, tomen en cuenta el consejo bíblico. Obedecer a tus padres es lo correcto. Dar el debido valor y respeto a tus padres, a sus palabras, a sus consejos, a sus apreciaciones sobre tus asuntos, serán siempre los más sinceros. Si recordamos décadas anteriores a los padres, decimos esto: los hijos saludaban a sus padres haciendo reverencia con su cabeza y sus manos, y los saludaban con un beso. Pero eso era en otro tiempo, donde la disciplina era de papá y mamá la sustentaba y lo apoyaba, lo cual se convertía en autoridad respaldada por Dios. Pero mucho de esto ahora se perdió. Esto por no haber instruido en la palabra de Dios desde pequeños, viviendo y actuando como padres cristianos. Pero la promesa es que Dios promete una vida de largas bendiciones si honras y respetas a tus padres. La honra a los padres no es por cómo ellos son, sino porque yo como hijo necesito hacerlo para honrar a Dios en primer lugar y para que esa bendición me alcance, no solo ahora, sino por largos años de vida. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? Primero, porque no hay padres perfectos. Todos tenemos debilidades, inconsistencias, y sabemos que solo Dios es perfecto como Padre y en Él tenemos el mejor ejemplo. Número 2, el respeto a la autoridad debe enseñarse y comienza en casa, pero ahora no se enseña porque podemos ver que los hijos mandan a sus padres y esto no debe ser así, siendo el Padre, el Señor en casa después de Dios, al que debe darse el respeto que merece, y de esta manera podrán respetar a Dios y a las demás personas. Número 3, los hijos deben aceptar los errores de sus padres y apreciarlos tal como son. Tu deber es escucharlos, y si lo haces es un acto de honra a tus padres, cumpliendo las reglas del hogar mientras vivas en la casa de tus padres. No respetar a tus padres, hijos, es falta de respeto a Dios. Miremos en la palabra, en el libro de Deuteronomio,
capítulo 27, versículo 16, dice la palabra del Señor así: Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. Esto significa ser un miserable, el que deshonra a sus padres. Y en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17, dice así: El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. ¡Qué palabra más fuerte! Por eso es en casa, no es en la iglesia, donde la conducta, hijo, de tu corazón con tus padres será calificada o descalificada por Dios. Y esto tendrá mucho que ver para que Él te pueda usar en los asuntos de la casa de Dios. El hijo que no da la talla en los asuntos de su casa no puede dar la talla en los asuntos de Dios, ya que Él te está observando y poniendo a prueba. Te está haciendo como un examen en tu relación en la vida diaria con tus padres, debajo del techo paterno, y ve cómo reaccionas con las pequeñas cosas y para saber si estás listo para las grandes. Como dice la palabra, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque Dios está observando si obedeces las órdenes de tu madre. Mira cómo cuidas y manejas las cosas de tu casa y todos los recursos que ellos ponen en tus manos. Porque si no cuidas estas cosas, no cuidarás las cosas grandes del Señor. Una generación que no sabe honrar a sus padres es una generación maldita que no prosperará. Hijos que no saben cubrir ni comprender las debilidades, errores de sus padres, sino que los desnudan, como hizo Can con su padre Noé. Te ríes de ellos y murmuras contra ellos continuamente, porque no pueden complacerte con tus gustos, caprichos y deseos. Los hijos deben saber que no hay padres perfectos. Solo nuestro Padre Celestial es único y perfecto. Pero también hay exhortación a los padres en este sentido. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El padre en casa debe enseñar, debe disciplinar, sin faltar el respeto, porque ellos también necesitan respeto. No deben haber abuso de la autoridad, insultándolos, criticándolos, siendo injustos en la disciplina, o humillándoles o avergonzándoles frente a los demás. Y así los niños, adolescentes y jóvenes deben ser respetados por sus padres. Si un padre quiere respeto, debe respetarlos a ellos, y no hacerlo es falta de respeto a Dios. Padre, toma tiempo para platicar con cada uno de tus hijos y conocerás sus más íntimos pensamientos, como lo hacemos a diario con nuestro Padre Celestial, y luego reunirlos a todos y hacer un altar familiar con nuestro invitado Jesús y su palabra siempre dispuesta para ser compartida. El ejemplo
al mirar y reconocer como hijo obediente es Jesús. En el libro de Juan vemos a Jesús como un hijo. Y miramos en Juan capítulo 2, los versículos 16 y 17, donde miramos que Jesús honró y cuidó la casa de su padre. Dice así la palabra del Señor. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿Cómo, hijos, honramos la casa de nuestros padres? La casa de nuestros padres es un lugar de honra, haciendo lo correcto cuando ellos no estén, cumpliendo nuestras obligaciones y responsabilidades dadas por nuestros padres sin titubear ni reclamar. Debemos participar en todas las obligaciones que una casa tiene, empezando por tu cuarto. El arreglo y el orden en tu casa demuestra cómo está tu altar, tu espíritu en el Señor muy adentro. Mira el celo que Jesús mostró en la casa de su Padre. No permitió el desorden que en ella tenían los vendedores. Jesús honró las enseñanzas de su Padre. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 49, la palabra del Señor nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es importante seguir las enseñanzas y el ejemplo de nuestros padres, porque éstas no vienen por estudios académicos ni maestrías obtenidas, sino enseñanzas dadas por Dios a nuestros padres por medio de su palabra. Entonces, como testimonio, todo lo que hagas sea porque tus padres te lo han enseñado. En Proverbios capítulo 23, versículo 22, dice la palabra del Señor: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, nunca los veas mal. Jesús actuaba en perfecta sintonía y armonía con el Padre. Jesús no tomaba decisiones por sí solo. Él podía decidir, pero la comunión y hacer la voluntad del Padre siempre era su prioridad, su mayor deleite, estando de acuerdo hasta su muerte y su muerte de cruz. Pero los jóvenes casi siempre quieren decidir sin tomar en cuenta la voluntad de sus padres, pero no sabemos cómo les podría resultar. En el libro de Salmos 40, capítulo 40, versículo 28, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. También Jesús
honró a su padre trabajando. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús siguió el ejemplo del Padre. Trabajaba con su padre la carpintería que le enseñó su padre, creciendo en sabiduría y en estatura. Fue un muchacho muy respetuoso, un muchacho obediente a sus padres, y tú tienes que seguir el ejemplo de tus padres. Los padres trabajan para darte lo mejor, pero debemos ayudar en casa y ser ese soporte que ellos necesitan en cualquier necesidad que ellos tengan. Allí le das las honras a tus padres, que ellos puedan descansar y confiar sabiendo que en casa está un hijo cuidando que todo esté en orden. Hijo, hija, cuando lo hagas, hazlo con mucho amor, como si fuera para el Señor, porque alguien superior te está viendo y examinando tu corazón. También Jesús honró a su Padre siendo agradecido. A veces como hijo te sientes frustrado por algo que tus padres no te han dado, como ser un celular o un reloj o quizás un permiso para salir, y decimos a nuestro papá: todo lo que te pido nunca me lo das. Y a veces alteras la voz y hasta altercando con ellos, palabra que dice el padre, palabra que le responde el hijo, y con más fuerza y autoridad. Solo demandas lo que hace falta, pero no agradeces el trabajo que tu padre hace fuera de casa, que es para sus hijos. Un papá se siente honrado cuando tú le das las gracias y le preguntas cómo te fue. ¿Quieres tomar algo o comer algo? Jesús le da gracias por todo a su Padre, por todo lo pequeño que recibió, como recordamos aquellos 2 peces y 5 panes que lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 41, que dice la palabra del Señor así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron y se saciaron. Al agradecer Jesús a su Padre, vemos cómo fue multiplicada su bendición. Es muy importante ser agradecidos con papá y con mamá. Un beso, un abrazo, un te quiero, eso agrada a tu padre y a tu madre, y así lo estás honrando de esta manera. Jesús honró a Dios obedeciendo. En el mismo libro, Juan, en el capítulo 6, versículo 38, dice la palabra del Señor: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 4:34 dice: pero Jesús les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Hijo, Jesús tiene autoridad suficiente en tu vida para decirte no. Pero Jesús decidió obedecer a Dios, salvando a toda la humanidad, porque su Padre le dijo no
en el monte Getsemaní y allí rindió su voluntad al Padre en absoluta obediencia. Jesús aprendió a escuchar la voz de su Padre y a obedecerla. Conclusión. Ser bendecido por Dios no necesariamente quiere decir aprobado por Dios. Ser bendecido por Dios porque me ha dado un carro, una casa, un trabajo, o ha contestado alguna oración, o que estés en un ministerio, en iglesia, eso no significa que estás siendo aprobado por Él, porque la bendición es por gracia y no es lo mismo que ser aprobado. Ser aprobado es superior a ser bendecido. La aprobación es por recompensa, y esa gran recompensa es el que sea llamado su amigo cuando haga su voluntad. En Juan capítulo 15, versículo 14, dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La recompensa es, además de ser hijo, ser llamado amigo si nos rendimos en toda su voluntad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por poder compartir esta palabra. Te entregamos todo para que podamos aprender a ser absolutamente obedientes a tu palabra. Tú eres nuestro ejemplo de obediencia. Obra en nosotros que nos gocemos diciendo: está bien, Señor, pero ayúdanos a aprender a ser obedientes y cúbrenos con tu gracia para que seamos llenos de tus promesas. A esta generación, Señor, que sea comprometida a obedecer a sus padres, a ti, Señor, para que sean bendecidos y recompensados grandemente en su vida, y que puedan ahora comenzar a conocer el concepto de lo que es obedecer, y como padres también enseñar a nuestros hijos a obedecer, buscando más de Jesús, buscando más de tu palabra, juntos poniendo a Jesús en el centro, podemos llegar a ser hijos obedientes y amigos de Jesús. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias te damos por la bendición recibida en este día y por las bendiciones que podemos seguir recibiendo. Te lo agradecemos, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará
tu alma. Amén.